Shalom, bienvenidos. El saludo tradicional para este tiempo es Pesach Kasher Vesameach. Que el Eterno permita que tengamos un Pesach puro, limpio, adecuado, apto y asimismo que pueda ser feliz. Estoy contento de compartir con ustedes una entrega más con una explicación necesaria, y es que dentro del contexto de la comunidad Yovel, dentro de la reflexión que hacemos de la parashá semanal, nosotros haremos el ciclo conforme a esta tradición en Israel. Nosotros no celebramos los 2 días de la diáspora porque consideramos que los Moadim, que las fiestas establecidas por el Eterno, son importantes conservarlas en sus fechas y en sus tiempos establecidos. No existen 8 días de Pesaj dentro del lenguaje bíblico, son 7 días, y por eso este próximo Shabbat estaremos estudiando Parashat Aharei Mot. Bienvenidos a nuestra reflexión del día de hoy. Shalom, John, bienvenido. Gracias. Estamos entonces Parashat Aharei Mot y en medio de la festividad de Pesaj. Es un tema que se une de una manera muy bonita porque cada vez que toca Pesaj siempre está muy cercana en la lectura de la festividad de Pesaj, la lectura de la Parashat Aharei Mot que nos habla de Yom Kippur. Y estas dos fiestas o estos dos momentos del año siempre van a estar entrelazados, y es importante ver el contexto que hoy vamos a encontrar en esta cuarta aliyá. Ok. Sí, es muy relevante, como tú lo decías, el momento que se está viviendo dentro de Pesach de purificación y la concordancia que tiene con Yom Kippur y la Parashat Aharei Mot, donde claramente pues, se habla de la expiación para Yom Kippur, y especialmente pues, el tema en que nos permite tratar hoy el versículo que vamos a tomar de la cuarta aliyá, que si me haces el favor de leer, 17:1-7. Bien, entonces 17 empieza desde el versículo 1, la cuarta aliyá, y al leerlo, el verso que nos llamó la atención es el versículo 7. Dice, Velo isbehu od et zibheihem la seirim. Esa es la palabra que vamos a resaltar. Asherhem zonim ahareihem. Jukat olam tihye zot lahem ledorotam. Traducción que nos brinda Rashi en esta versión es: para que ya no degüellen sus sacrificios a los demonios, tras de quienes ellos se descarrían, esto será para ellos estatuto perpetuo para sus generaciones. ¿El contexto cuál es? Viene hablando sobre la forma en la que se debe hacer el sacrificio de expiación. Y en esta parte, especialmente el 17:1, empieza a decirle al pueblo que no debe sacrificar como ellos quieran o en el lugar donde ellos quieran, porque el que lo hace de forma indebida lo hace como si lo hiciera para los demonios. O sea, no dice que la intención sea esa, pero dice que la interpretación va a ser esa porque él no lo está haciendo de la forma correcta. Y es interesante que ahí tenemos una traducción, dice, para que ya no degüellen sus sacrificios a los demonios. Fue la forma como literalmente lo tradujo aquí Rashi, pero si miramos en el hebreo, el término es la seirim, y la palabra seir es, y aquí leo el comentario de Rashi, dice, literalmente significa chivo o macho cabrío. Este es el sentido que tiene la mayoría de versículos de la Torá. Aquí, sin embargo, se refiere a los demonios o entes incorpóreos que se suponen merodean en los lugares desolados e inhóspitos. Y allí continúa todo el relato, digámoslo, interpretativo de Rashi, que nos remontó entonces al tema mitológico de los sátiros. Los sátiros. Pues es muy controversial que seir sea cabra o macho cabrío, que es la palabra que se utiliza para las expiaciones, y en este momento lo utilicen como demonio. Entonces claramente pues por la raíz se interpreta como demonios cabra, y dentro del estudio que hicimos para determinar de dónde venía esto, los israelitas cuando estaban en Egipto, una de las tradiciones en Egipto, bueno, de todo lo que adoraban era la adoración a la cabra, y de esto también se despliega luego la mitología griega con todos sus dioses o sus deidades, a una adoración a un dios cabra, y de ello a la composición de un hombre con una cabra. Mitad hombre, mitad cabra. Que vendría a ser el sátiro. Y lo que representa al sátiro es el hombre en toda su mayor paganidad. Cuando da rienda suelta
a esa lujuria que tiene el hombre. Al tema sexual. O sea, este es un punto en donde lo que se está queriendo blindar dentro de la expiación del Yom Kippur es doblegar el pecado de tipo sexual, las conductas lujuriosas, el pecado que gira en torno a esta parte, digámoslo, animal que está reflejada en la cabra, y de allí entonces la conexión que hicieron tanto pues en el texto bíblico y en la interpretación que encontraste. Sí, digamos que si se le hace un estudio un poquito más profundo en cuanto a la gematría y todo esto, uno se da cuenta, sin ahondar mucho, que todos los valores numéricos de esta palabra van a terminar en lujuria. Y es muy interesante que particularmente cuando tú tomas la palabra la seirim, la lamet, que está al comienzo, si le tomas el valor numérico, es lujuria o deseo lujurioso. Y la mem, sofit, que está al final, que su valor numérico es 40, si tomas el valor numérico compuesto del nombre mem, te da que es perdición. Es decir, que todo pecado, todo deseo lujurioso que no es expiado por seirim, que es la palabra que está en la mitad de estas dos letras, que es la cabra para expiación, si no se lleva a expiación, va a terminar en pecado. Y es lo que vendría a decir, y la única forma que se atacó al pueblo más adelante, que veremos en Números, cuando dice Bilam que la única forma de atacar al pueblo es por medio del deseo sexual, que vienen a ser las moabitas, lo que hace pecar al pueblo realmente. Entonces es algo que ahí uno se da cuenta que la santidad viene dada mucho realmente hacia ámbito sexual, porque también la Torah compara mucho la sexualidad o el adulterio con la idolatría y con el celo de Dios. Con Hashem. Ajá, el celo de Dios con su pueblo, que es lo que más enciende el celo de Dios. Entonces, dentro de la Brit Hadashah hay un pasaje muy curioso en Mateo que dice, en Mateo 5:28, que dice, pero yo os digo que todo el que mire a una mujer con lascivia ya cometió adulterio en su corazón. Y esto es muy cierto porque según lo que vemos, claramente el principio de este pecado pues es un deseo. Pero además de esto también dice en la Brit Hadashah en Hebreos 4:14-16, dice, más exactamente en el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecer de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, que precisamente es lo que es Pesaj y Yom Kippur, el oportuno socorro antes de la desgracia. Quiera el Eterno guardar nuestras vidas, sobre todo en esta área sexual, a cada una de las personas que nos ve. Yo le invito a que cuide su vida, que sea responsable espiritualmente, que sea celoso con lo que ve, con lo que escucha, con el comportamiento que el Eterno desea para nosotros como sus hijos, y que podamos tener una santidad en todas las áreas, aún esta área importante que es la de la sexualidad. Que tengamos un buen tiempo del conteo del Omer, bendiciones a todos, y nos vemos también entonces en el Congreso de She'erit. Supremamente invitados a este congreso que va a ser de mucha bendición para todos nosotros porque pues ahondarán temas de gran relevancia para todos los de la vida mesiánica. Entonces, muy invitados al Congreso She'erit remanente.